A continuación, se va a desarrollar la mesa redonda sobre las peculiaridades de las Semanas Santas de Marchena, Osuna, Écija y Morón. Para moderar el coloquio, contamos con la presencia de don Francisco José Fernández Pro Ledesma, escritor, poeta y conferenciante, que, como ya hemos visto a lo largo de la mañana, y ya hemos tenido la suerte de conocerlo, nacido en Osuna, pero criado en Écija. Le acompañarán en la mesa Fray Tomás Javier Gago Sotelo, el párroco de la Iglesia de San Miguel de Marchena, don Juan Manuel Vicente Moreno, que es el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de aquí de la Villa de Marchena, don José Rafael Caro Sánchez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija, don Antonio Ramón Ramírez Escalera, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Morón de la Frontera, y don Francisco Pérez Vargas, es presidente de la Junta de Hermandades de Penitencia y Gloria y es hermano mayor de la Hermandad Servita de Nuestra Madre y Señora de los Dolores de Osuna. Así que, sin más... Muchas gracias, caballero. Antes que nada, quiero que disculpen este pequeñito problemilla que hemos tenido aquí a la hora de colocarnos, pero es que me habían puesto a mí en medio y yo, la verdad, no por nada, sino porque soy sordo del oído izquierdo y no escucho nada de este lado, tengo que escuchar para este lado. Entonces prefiero ponerme en el extremo. Bueno, tengo que decir que tenía planteado esta mesa de una forma, porque claro, era peculiaridades de la Semana Santa de Marchena, Osuna, Écija y Morón. Pero como se ha estado toda la mañana hablando de eso, y se ha hablado magistralmente de todo eso, yo quería haber planteado y quería plantear esta mesa redonda, pues quizá con otras peculiaridades en las que nosotros normalmente todos pensamos en esas peculiaridades, pero solemos ir como de puntillas. Tratamos de no entrar mucho en ellas porque suelen ser muy espinosas, pero que son absolutamente fundamentales. Y qué mejor que un sitio como este, un foro como este, y con personas de la envergadura que tengo ahora mismo aquí en esta mesa para que nos puedan dar soluciones o nos puedan dar explicaciones sobre este tema. Como sé que Fray Tomás tiene que marcharse pronto, me lo ha dicho, voy a poner aquí yo el reloj para no... Me gustaría ser muy respetuoso con el tiempo, porque además de mí me gustaría que al final de que ustedes intervengan, si es posible, pues que las personas que están también puedan intervenir. Yo tenía planteado 4 cuestiones de pura coherencia en el mundo de las hermandades y de las cofradías, y haciendo una serie de preguntas que a mí siempre me acosan mucho. La última precisamente era la cuestión referente a la relación de las hermandades con la Iglesia. Pero precisamente como Fray Tomás se va pronto, yo creo que es la que debemos de empezar con ella, si les parece. Tengo que decir también que a lo largo de lo que ha sido el Congreso me han hecho polvo toda la mesa, porque todas las preguntas que tenía, todas prácticamente han ido saliendo cosas que desde Silvia ayer a todo lo que ha ido saliendo, pues han ido fastidiando el tema. Así que sobre la marcha he ido cambiando también un poco el asunto. Referente a la relación con la Iglesia, yo planteaba que se supone que la vida de las cofradías es una vida de coherencia en la fe y de coherencia en un montón de cosas más, en la hermandad, en la fraternidad, pero que no suele ocurrir. Por desgracia hay muchas cosas que en muchos momentos nos echan para atrás e inciden muy negativamente en la vida de la hermandad. Una de ellas, por ejemplo, y tenía yo aquí muchas veces las relaciones de las hermandades con la Iglesia suelen ser bastante complicadas. En una ocasión escuché en un cabildo que un cofrade que discutía con el director espiritual le soltó: ¿aquí qué pasa, que no hay democracia? Entonces la pregunta era: ¿son realmente conscientes las hermandades de su pertenencia a la estructura piramidal de la Iglesia, de que esa estructura es piramidal y de su obligación de obediencia? ¿Cuántos problemas surgen por esta causa? Yo esto, como es lógico, estando aquí Fray Tomás, es al primero que le damos la palabra, lo dejamos aquí sobre la mesa para que todos digáis lo que os parezca, pero a mí me parece que es el momento de ser muy sincero en este tema, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, Fray Tomás, ¿usted piensa que realmente...? Vamos a ver, yo soy miembro del Consejo del Presbiterio de la Diócesis de Sevilla.
soy religioso mercedario descalzo y pertenezco a estos colectivos lealmente. Soy párroco, he sido muchos años arcipreste, soy párroco de San Miguel de Marchena, pero yo no soy dueño de ningún cortijo y tengo que ser leal al presbiterio de la diócesis de Sevilla, que está integrado en el presbiterio general de la Iglesia Católica, y tengo que ser leal a la orden de los padres mercedarios descalzos. Y si yo no soy leal a esto, pues soy un esquirol. Estoy desde dentro haciendo que se revienten o que se molesten, se estropeen las leyes, las normas de conciencia que yo he echado sobre mi conciencia y que he aceptado libremente. Creo que esto ya es suficiente para lo que voy a decir a continuación. Las hermandades son canónicamente aprobadas por las respectivas diócesis y tienen unas reglas de perfección, y ahí no se obliga a entrar a nadie. Y el que entra en una hermandad entra sabiendo dónde entra, no entra equivocado, diciendo, bueno, yo ahora voy a entrar ahí y me estoy pensando que entro en un grupo de presión o en un grupo económico, etcétera. Y no es eso. El que entra ahí sabe lo que hay. Bien, yo debo leal obediencia a mi obispo y debo leal obediencia y en conciencia y aceptación a lo que las normas diocesanas y las normas de la Iglesia marcan sobre mí, porque están dadas desde la jerarquía y porque son las más pertinentes y porque todas ellas deben de emanar y emanan de principios evangélicos. Bueno, conflictos entre la jerarquía y las hermandades, así, en cantidad. Yo he estado sentado por mi propia hermandad en un banquillo de un juicio civil, que felizmente hace muchos años y aquello quedó olvidado. Probablemente ahí había una equivocación muy fuerte sobre dónde estábamos, qué pretendías y qué hacíamos. Bien, el conflicto con los directores espirituales y con los párrocos es permanente, porque se entra en estos lugares queriendo, aquí no hay democracia, acaba usted de decirlo, queriendo que eso se decide todo por votación. Miren ustedes, y en nuestras normas no hay votaciones que valgan, porque tenemos un legislador supremo que es Jesucristo, y luego las derivadas de las leyes y derecho canónico viene siempre apoyado en las normas, en la ideología, en el pensamiento de Jesucristo. En orden concretito ya. Bien, pues miren ustedes, el director espiritual en las hermandades es como un padre de familia. Aparte de que el director espiritual de las hermandades no puede hacer tampoco él lo que quiera, sino que está sujeto a las leyes, a las normas, a las reglas y a la obediencia leal al arzobispo y a la comunicación con los miembros del presbiterio. El director espiritual es como un padre. Los padres tienen que poner a los hijos un guía, porque es lo más conveniente y porque debe de ser así, porque viene bien para su educación, etcétera. Y nosotros somos, pues eso, como un padre y un guía. Y cuando en una hermandad viene un director espiritual y encuentra que hay muchas iniciativas, porque ahora con la modernidad hay cantidad de iniciativas, cantidad de proyectos, cantidad de cosas que se quieren hacer, y el director espiritual dice, hombre, eso no es lo que nos conviene a nosotros, eso no es lo propio, y en esto hay que corregir mucho en las hermandades, ¿eh? Las hermandades, y yo no soy políticamente correcto, en Marchena, que es lo que yo conozco, tienen mucha afición a dar numeritos y hacer cosas a ver quién hace más. Ya me gané unos pocos de amigos, ¿eh? Tienen mucha afición a ver quién hace un poquito más, a ver quién saca un poquito más la cabeza, a ver quién organiza un poquito más, a ver quién llama más la atención un poquito más. Y el director espiritual está para bajar un poquito muchas veces esos humos, a veces también se equivocará, está para, en fin, intentar, miren, yo soy el párroco de San Miguel de Marchena desde hace 35 años. Yo no soy de aquí, soy hijo adoptivo de este pueblo, pero yo no soy de aquí, yo soy castellano. Bueno, pues con un desconocimiento de todo aquello, bueno, llevo 35 años y cada vez que hay que cambiar una junta estoy temblando. Y se piensan, hombre, ya está ya va a imponer. Estoy temblando porque digo, vaya por Dios, hombre, a ver si lo encajamos bien, que la hermandad no es de ellos ni es mía, que es un organismo de la Iglesia que sirve para traer a Jesucristo a la gente y sirve para dar ejemplo y para, bueno, y cada vez que sale, pues doy unas tretas
que hay que ser humildes, que hay que trabajar por la caridad, que no hay que ser orgullosos, que no hay que ser pretenciosos, que no hay que volver al pasado en que la burguesía clásica dominaba y entonces imponía al pueblo fiel, que era un medio de medrar, un medio de tener protagonismo, y machaco muchísimo con esto. A la larga lo terminan entendiendo, pero a la corta, hijos míos, me gano una de enemigos también que no se vean, ¿eh? Pero yo veo que eso es mi obligación. Y si yo no cumplo con mi obligación, pues miren ustedes, yo me voy con mi congregación a Madrid y Santas Pascuas o a Murcia, donde sea. De manera que es lógico las pugnas entre las hermandades y los directores espirituales, pero es porque... No voy a decir controlar, que estaría mala palabra, pero es que hay que tener unos ciertos principios de moderación, de ir insistiendo a los nuevos que llegan, a los que llegan con muchos afanes, a los que hipotéticamente a lo mejor se piensan que están en un organismo distinto a los organismos de la Iglesia, que son organismos que en el fondo, que en el fondo de lo que se trata es un medio más, una herramienta más que tiene la Iglesia Católica para acercar al pueblo, a las bases, al pueblo, para acercarlos a la fe en Jesucristo y para llevarlos por el camino de la honradez, de la honestidad y, en fin, y si quieren ustedes, para que termine, como solemos terminar muchos sermones, para terminar en la vida eterna. Juan Manuel, ahora por alusiones, ¿tan mal está la cosa en Marchena? No, hombre. Bueno... Yo no creo que esté tan mal. La relación, por la experiencia que yo tengo, y bueno, a lo largo de casi 30 años en hermandades y demás, ahora ha cambiado con respecto al pasado reciente. Y sobre todo la relación de las hermandades con los párrocos, yo creo que es una relación de respeto y de entente cordial y de respeto, por lo menos lo que yo percibo en la corta distancia. Siempre puede haber cualquier problemática de poca envergadura, pero yo creo que la relación es buena, por lo menos lo que yo percibo en mi hermandad y en las que tengo así más cercanas. Antonio, cuando hay esa... En Morón también ocurre más o menos, y cuando ocurre esa diferencia... Decía yo que cuando ocurre en Morón, eso que también supongo yo que ocurrirá en Morón, porque también pasará en Osuna y también pasa en Écija, cuando ocurre en Morón esa diferencia entre el párroco o entre el director espiritual y la hermandad, al final, ¿quién es el que suele llevarse el gato al agua? Pues es difícil. Depende, unas veces se lo llevará uno y otras veces se lo llevará otro. Pero... Se lo lleva el más soberbio y el más humilde. Te digo lo mismo. Rafael, tú que eres abogado, normalmente, y que además tú también tienes experiencias, normalmente en una relación entre el director espiritual y las hermandades y las cofradías, ¿quién se lleva el gato al agua? ¿El más cabezón? No, en mi opinión no. Se lo lleva quizás el más astuto, el que sabe jugar sus cartas mejor. En general... decías antes, Paco, porque planteabas una pregunta importante creo yo, relaciones de las hermandades con la Iglesia, y terminaba con un corolario: ¿quién se lleva el gato al agua? ¿Quién gana la batalla? ¿Quién gana la pelea? ¿No? La pelea normalmente no se gana, la gana la Iglesia, la gana el servicio, pero ¿quién? Pues seguramente Dios proveerá y decidirá quién es el que tiene que ganar. Normalmente no la gana el cura, normalmente la gana el pueblo y la gana el servicio de Dios. Pero dejando eso aparte, la Iglesia es piramidal, sí, la Iglesia es piramidal, indudablemente. Deber de obediencia, los cofrades nos juramos deber de obediencia. Los cofrades tenemos una democracia interna, porque las cosas dentro de la cofradía, dentro de nuestra propia capacidad de decisión, se hacen por democracia, eso sí es verdad. Las normas de la Iglesia no son inamovibles. Las dicta el Papa y las dicta a través de la cadena, cierto, pero no son inamovibles. Cuando estudiamos un código de derecho canónico que hoy no está en vigor. Hay otro código de derecho canónico. ¿Por qué? Porque las normas de la Iglesia han cambiado. Es decir, ¿las hermandades tienen deber de plantear cuestiones a la Iglesia, al director espiritual, a la parroquia? Pues claro que sí. Después tendrán la obligación de obedecer y tendrán que aceptar la decisión del ordinario, pero tendrán que
provocar que esa decisión tenga unas consecuencias y que tenga una motivación. No porque lo haya dicho el cura, ya por eso tenemos la necesidad, la obligación de acachar la cabeza. Claro que tenemos la necesidad de explicar por qué nos dice eso. A lo mejor, como lo decía el padre, o digo yo mejor, es la formación. Es decir, si tenemos que estar siempre de acuerdo en lo que nos diga el director espiritual, no. ¿Tenemos que aceptar necesariamente las normas del director espiritual? Sí, siempre que esas normas estén de acuerdo con el Consejo Episcopal. Si no, no. ¿Por qué? Porque por encima de este director espiritual hay un vicario general, hay un ordinario, hay un derecho a apelar a Roma. Es decir, ¿cómo, cuándo y por qué no estamos de acuerdo con el cura, o perdón por lo de cura, con el director espiritual? ¿Por qué? Entiendo que la confrontación es necesaria y el llegar a un acuerdo también, pero ha de ser el servicio, el fundamento, el motivo, la cuestión teleológica de a dónde vamos o qué queremos conseguir, lo que nos lleve al fin. Unas veces ganará el cura y otras veces ganará la hermandad, pero siempre, siempre seguro que gana el concepto de servir al prójimo, que es nuestra misión. Curro, yo querría liberarte un poco de esta pregunta por la situación en la cual habéis atravesado últimamente. Quizá te quería librar, pero como me ha salido en bandeja, Rafael, una pregunta que tenía aquí también, que era la coherencia dentro de lo que es las propias hermandades. He visto cuando tú has comentado lo de, o sea, tú has hecho tu comentario, Fray Tomás ha hecho así, se ha removido en el asiento, porque, y es normal, y yo de momento he pensado, me lo está sirviendo, vamos a ver, es que lo que ocurre que en las reglas de las hermandades, yo hace muy poco he tenido la ocasión de estar redactando unas, en las reglas de las hermandades aparece una cosa que es precisamente que el director espiritual, o sea, debemos esa obediencia al director espiritual. Puede ocurrir que muchas veces esa persona que yo te digo que dijo en su momento, se lo dijo al padre Pedro Jesús, le dijo, ¿esto qué pasa, que no es una democracia? Esa persona no se había leído las reglas. Entonces y tú has hablado de un problema de formación. Entonces a mí me da pie para hacerle la pregunta a Curro, en vez de entrar en esta, empieza Curro con esta pregunta. Bueno, permíteme que te diga Curro. Que mira, la siguiente pregunta. ¿Hay un déficit en las hermandades de formación? Primero. Segundo, ¿cuántos hermanos se han leído alguna vez las reglas? Las reglas que han jurado delante de Dios, cuando le hacemos jurar a los hermanos delante de Dios las reglas, ¿cuántos se las han leído antes de jurarlas? Es más, ¿cuántas personas crees que están siendo miembros de equipos de gobierno, de juntas de gobierno, de hermandades, que realmente se han leído las reglas? Bueno, más que irme al final de tu pregunta, yo desde mi experiencia, yo empecé de secretario en el año 76, o sea que he estado siempre en junta de gobierno, de hermano mayor, de presidente del consejo, y yo creo que el padre Javier ha sido muy bondadoso tocando el tema, ha sido bastante discreto, y Rafael creo que ha puesto aquí sobre la mesa los grandes problemas de la hermandad. Ha tocado dos temas que han sido la formación y también ha dicho sobre la evolución de las normas diocesanas o del Código de Derecho Canónico. Pues yo diría que los problemas entre hermandades, y me remito otra vez a la pregunta primera que hiciste, entre hermandades y la Iglesia es tan lejano, tan antiguo como los problemas entre la Iglesia, entre la jerarquía eclesiástica y las órdenes religiosas. Por ejemplo, son mucho más importantes los problemas de las órdenes religiosas con la jerarquía eclesiástica que las hermandades, porque al final tú preguntaste quién gana, quién no gana en los conflictos estos. Normalmente perdemos siempre las hermandades, normalmente, y no perdemos, no lo digo con carácter peyorativo, sino porque la realidad es que si somos hermanos cofrades, estamos dentro de una entidad como las hermandades, que somos iglesia, y hay una disciplina y hay que obedecer unas normas, si las cumplimos normalmente y llegamos a recapacitar, porque dentro de las hermandades, yo digo que las hermandades es el movimiento, diríamos, más natural
que tiene la sociedad dentro de la Iglesia, o diríamos uno de los más normales, está compuesto por los miembros de la sociedad, evoluciona al ritmo de la sociedad y lo compone gente del Sevilla, del Betis, del Barcelona, del PSOE, del PP, de eso, y llevamos 500 años conviviendo con nuestros problemas, pero somos realmente, estamos legitimados para decir que somos hermandades y que formación es otra palabra que yo la llevo escuchando por toda la vida, en todos los foros, en todos los congresos, en todo. Y eso es el tema quizá capital y principal. Hace 35 o 40 años estábamos hablando que la formación era vital. El tipo de sacerdote o el tipo de conciliario o de director espiritual era distinto al de ahora también. El de ahora, por las circunstancias y la evolución de la sociedad, es muchísimo más tolerante que entonces, bastante más. Entonces, un cura era un cura, de verdad, y te decía al hermano mayor que sea alguna cosa y las teníamos que cumplir, pero cumplirlas de rabo. Hoy los componentes de la sociedad todavía es más complejo. Hoy nos creemos que todo vale dentro de las hermandades. Hay hermanos que, dices tú, no se han leído las reglas. Las reglas las han leído siempre algunos curiosos de la Junta de Hermandades, algunos de las juntas de gobierno, cuando ha habido que renovarlas. Yo he estado en los procesos de cambio precisamente del Código de Derecho Canónico en el 85, íbamos a las reuniones con Campos Camacho, con los presidentes de consejos de los pueblos de aquí de la provincia de Sevilla. En el 85 salieron las primeras normas. En el 90, creo que fue en el 97, salieron otras normas y ahora están próximas, se están elaborando las últimas normas. El Código de Derecho Canónico, pues también efectivamente se ha ido amordando también a las circunstancias, a las situaciones. Pero yo no le veo tan importante eso como el que las hermandades, es verdad que nos tenemos que formar hoy en día y ponernos al día, y además de que todo no vale. Todo no vale dentro de la Iglesia. Hay mucha gente de que no van a la Iglesia para nada, hay cofrades que no van a escuchar la Eucaristía para nada, ni los mismos miembros de la Junta de Gobierno, y ahora llega la Cuaresma, llega el día de salida y nos creemos que aquello es para nosotros pues el campo de fútbol que hemos sacado una entrada y vamos allí. No respetamos muchas cosas, entonces yo en ese sentido creo que de ahí vienen también muchos conflictos. Bueno, hay una cosa, como es una mesa abierta, se podría interrumpir en cualquier momento que se quería interrumpir. Y salir lo de lo que tú ibas diciendo, hay dos cosas que se me ocurren. Una es que cuando estaba diciendo quién gana, estaba yo preguntando, realmente perdemos todos. Verá, lo digo porque, por ejemplo, cuando ha pasado en ESIS algún conflicto de este tipo, y supongo que cuando ha pasado en cualquiera de vuestras localidades, los que no están dentro de la Iglesia, los que están fuera, incluso los que están siempre, los detractores, están deseando que hayan estos aleros. Oye, ¿te has enterado lo que pasa con el cura y el otro? Y le damos, escandalizamos. Yo en cierta ocasión a un vicario le dije, me estás escandalizando, porque se estaba peleando precisamente con un presidente de un consejo, y le dije al presidente del consejo, tú me estás escandalizando también. Y los tuve que invitar a los dos a comer a casa para decirle a los dos que me estaban escandalizando, que yo era el menor y me estaban los dos escandalizando por lo que estaban, el espectáculo que estaban dando, y que toda exija se estaba enterando. Perdemos todos, posiblemente, cuando esas relaciones no las dejamos en casa y no somos capaces de solucionarlas. Y cuando tú estás hablando del tema de la formación, y que ya has hablado del tema otra cosa que tenía yo aquí preguntar era lo siguiente, ya que estamos Marchena, estamos Écija, Morón, Osuna. Hemos visto en las presentaciones que habéis hecho de la Semana Santa que hay alguna que no tiene resucitado. Osuna, por ejemplo. Por ejemplo, yo, a lo que voy a eso, vamos a ver. Yo es una pregunta que siempre me hago. ¿Seremos conscientes alguna vez, por ejemplo, es una cosa que yo lo trabajé mucho durante mucho tiempo, me hubiera gustado muchísimo hacer las asociaciones de belenistas, porque estamos hablando de San Francisco de Asís y tal, pero bueno, es que la pasión empieza en el Belén, realmente. El amor nace en un pesebre, ahí es donde empieza la pasión. Y entonces, por ejemplo, una actividad dentro de las hermandades no podría ser, bueno, es de fomentar los belenes, de fomentar la figura de Belén. Pero luego, aparte de eso, cuando llega Cuaresma, a partir de miércoles de ceniza, antiguamente había una cantidad de actividades
que desencadenaban, que acababan en la Semana Santa, pero era mucho más importante todo lo que había antes, delante de la Cuaresma, que realmente la Semana Santa. La Semana Santa era una salida procesional. Punto. Lo que había antes era lo importante, y lo que había después, fundamentalmente. Porque la verdad que la pasión, ¿qué es lo que es sin la resurrección? Es un sinsentido total. Sin embargo, la resurrección no le damos importancia aparentemente. Si hablamos con los cofrades, con la mayoría de los cofrades, es que el último año, ¿qué es Semana Santa más buena? ¿Qué sol ha hecho? Y digo yo, no, el domingo, lo malo es que el domingo de resurrección va a llover. Pero ya el domingo, porque ya el domingo. El domingo de Ramos es el más importante de todos los días de... Nos olvidamos, estamos en nuestras hermandades, con nuestras advocaciones. Y a lo mejor nos olvidamos de que, pregunto, es quizás que nos estemos olvidando de que la resurrección de Cristo y la obligación que tenemos como cristianos de llevar esa resurrección a tantos Cristos que hay abandonados. Es quizá eso nuestra obligación y lo estamos olvidando por sacar a una imagen en Semana Santa. Paco, ¿me permite que te conteste yo? Sí. Verás, es que yo represento a una ciudad que sí tiene imagen de resucitado, pero quiero romper una lanza en favor de las ciudades que no tienen imagen. Es que no tener una imagen procesional de Jesús resucitado no quiere decir, ni mucho menos, que no crean o entiendan la importancia de la resurrección, ¿eh? Y te lo dice el presidente de un concejo de una ciudad que sí tiene imagen de Jesús resucitado. No es eso, desde luego, lo más importante. Creer en la resurrección es otra cosa. Y ahí podríamos entrar en otra cuestión. Volvemos a incidir en lo que he dicho antes, la formación. Pero ya entramos en cuestiones teológicas, ¿no? Es decir, la importancia de la pasión y muerte solo se da con la resurrección, o simplemente la pasión cuando Jesucristo acepta ser torturado y ser muerto en la cruz, con eso es más que suficiente, porque la resurrección viene después. La resurrección se da porque es Dios y resucita, y es mucho más difícil, siendo Dios, dejarse matar por los hombres. Pero ahí entramos en cuestiones que quizás sean espinosas para los cofrades. Estamos entrando en otras cuestiones. Que efectivamente los cofrades creen en la resurrección de Jesús, pues claro que sí, claro que creemos. ¿Que le damos importancia? Pues claro que sí. El credo, todos los cofrades rezan el credo. ¿Está la resurrección de Jesús en el credo? Claro. A mí no me vale que recen el credo, porque el credo y el Padre Nuestro, el credo y el Padre Nuestro lo estamos recitando todo el día de memoria. Ese no me vale. Si la gente se parara a pensar normalmente, si el cristiano si los cristianos nos paráramos a pensar cuando decimos hágase tu voluntad, a lo mejor no estaríamos quejándonos tanto. Pero lo que voy, aquí tengo un cura aquí al lado que se me ha distorsionado el gesto totalmente cuando has dicho algo por ahí. Y yo me gustaría que comentara algo, porque he visto que ha torcido el gesto, ¿sabes? Sí. Bueno, debe de ser un tip nervioso. Yo quería terminar el punto anterior diciendo lo siguiente: cuando hay conflictos entre director espiritual y hermandades, los únicos que ganan son los cotillas, que se lo pasan bomba. Y en segundo lugar, otra cosa, puntualizar. El vocabulario no lo estamos empleando debidamente, porque decir iglesia y hermandades, las hermandades son la iglesia. La iglesia no soy yo, porque si fuera yo solo la iglesia, pues no sé qué pintaba, no hacía falta cura. La iglesia son los fieles, el cura es la herramienta que está allí sirviendo el ministerio que sirve a los fieles, pero la iglesia de verdad son los fieles. Además, la palabra iglesia es una palabra hebrea, Quahal, que significa asamblea reunida. Y cuando está la asamblea reunida, está la iglesia. Sea quien sea, los bautizados. Bueno, y por tanto, pues esto de, más bien podríamos decir, peleas intraeclesiales, más que la iglesia y la hermandad. Y una tercera puntualización, a lo mejor se me entendió algo mal. No, yo conté una historia muy vieja, de hace 35 años. Aquí en nuestro pueblo, gracias a Dios, hay un consejo de hermandades y cofradías que funciona estupendamente bien, que discuten de vez en cuando, lo mismo que yo discuto con mis compañeros, pero que eso no tiene nada que ver, va en el dinamismo de la vida. Hay un entente cordial muy bueno, los párrocos con las hermandades. Los directores, las últimas juntas, desde hace años se van dando cuenta de lo que yo decía, de que, hombre, pertenecen a la iglesia y aceptan, a lo mejor a regañadientes, pero aceptan que el director espiritual no puede hacer lo que quiera, que no puede tampoco sacar los pies del tiesto, tiene que hacer lo que
a él le compete, y humilde y lealmente, ¿eh? No es decir, yo vengo aquí a deciros mi capricho de hoy o de mañana. No, mire ustedes, yo en eso no puedo tener caprichos personales. Tiene que ser lo que sea mejor para la hermandad, porque yo además también soy miembro de la hermandad. Yo tengo 2 hermandades en mi parroquia, una de penitencia, la de nuestro Padre Jesús Nazareno, y yo soy responsable también de todo lo que sucede allí dentro, ¿eh? Y la llave de aquella puerta la tiene mucha gente, pero simbólicamente la tengo yo solo, y yo soy el que abro y cierro y respondo de lo que allí, y respondo de lo que se da también en la hermandad y en todas sus circunstancias. Bueno, y por tanto cierro con esto. La resurrección, que era donde estábamos. Hijos míos, estos son palabras mayores. La resurrección es un dogma, una verdad. Yo creo firmemente en ella. Aquí si dijera, como el otro día en una charla que dieron allí en la capilla de nuestro Padre Jesús, la resurrección, ¿quién cree en la resurrección? Y levanté yo solo la mano. Y los demás se quedaron diciendo, bueno, no porque no creyeran, sino, eso, como diciendo, ¿y eso qué es? La resurrección es un dogma y es una verdad fundamental en la creencia cristiana. Lo que pasa que habría que hacer resucitar en cuerpo divino, transparente, es decir, de otra manera, otro modo de entender, otro estadio, otra forma. Nosotros ahora tocamos con las manos, vemos con los ojos, pero es los medios que tenemos en este mecanismo de nuestra existencia en este primer mundo. Yo vivo aquí, yo no vivo en San Agustín. Y ahora dentro de un rato mis piernas me llevan a San Miguel. Y luego no sé qué, porque yo vivo en mi cuerpo y mi cuerpo me desplaza para los sitios. La resurrección es cambiar de vivienda. Dejar de vivir en esta casa que yo tengo y vivir en otra cuya manera en física de describir yo no sé y no sabemos y nos gustaría mucho saberlo, pero es vivir de otra manera en otro estadio y en otras coordenadas. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, Y bueno, la resurrección es volver a tener entidad de vida, tenerla, no dejarla de tenerla. El que es concebido, dejo ya la palabra, ¿ves? No se puede dejar la palabra a los curas. El que es concebido, desde el momento en que es concebido, ya es una criatura que vivirá siempre, aquí un tiempo y en la eternidad permanentemente. El que es concebido. Y aquí vivirá de niño, de mayor, ejercitará las potencialidades que tiene en la cabeza o menos, pero ya ese vivirá para siempre y se transformará. Dice un prefacio de la misa de los difuntos, los que en ti creemos, Señor, creemos en ti porque esta vida no termina, se transforma. A mí que me encanta tener en esta mesa a vosotros, que además con el micrófono, y al sacerdote, Curro y Antonio estaba ahí. Una puntualización, y perdona que iba a decir sobre la resurrección. A pesar, y lo ha dicho aquí también Rafael, el hecho de que Osuna, por ejemplo, no tenga resurrección, no quiere decir que no se crea resurrección o que las hermandades practiquen. En los últimos tiempos, en los últimos años, quizá un poco también llevado por la enseñanza o la imagen que han estado dando ya hay 11 o 12 o 14 comunidades neocatecumenales, celebran la Pascua de Resurrección como la mayor fiesta que tienen y lo hacen. Lo que pasa que las hermandades, de alguna manera, pues muchas de ellas, aparte de no tener resucitado la Semana Santa de Osuna, pues incluso habíamos dejado de tener un culto de Pascua de Resurrección, o sea, una celebración. Y en los últimos años es una cosa que se ha impuesto en general, y desde las 5 de la tarde que hay en el convento, yo no sé cuánto, hasta la de las 10 de la noche de las comunidades neocatecumenales hasta las 4 de la mañana, pues hay muchísimas, y yo creo, y además hay una afluencia enorme. Eso es importante, ya no solo sino el cofrade libre y espontáneamente, y las hermandades se añaden muchísimo todo el cuerpo de las hermandades, y creo que, vamos, es satisfactorio, ¿no? A este respecto yo tengo que decir que nosotros en Marchena no tenemos procesión de resucitados, pero sí hay un espíritu de resurrección el domingo de resurrección, con asistencia a misas, con una visita a los distintos templos y con felicitar la Pascua de Resurrección a cualquier hermano que va a los templos o lo ves por la calle. Tenemos conciencia y una alegría general de que la resurrección se ha producido. No hace falta sacar una procesión para ponerlo de manifiesto, creo yo. Y con respecto a la primera cuestión, hemos hecho como un batiburrillo, hemos metido en una bolsa todos los problemas que pueda haber en España o en otros países de los directores espirituales
y las hermandades. Y yo creo que eso no es así. Hay quien tiene malas relaciones y hay quien tiene muy buenas relaciones. Y yo creo que Marchena no es que vaya a ser un ejemplo en eso, pero sí creo yo que el afecto y las relaciones con los directores espirituales es patente y manifiesto. Sí, muy bien. Bien aclarado la cuestión, a la hora de hablar yo del tema de la resurrección, era más que nada por la cuestión de la conciencia que se nota en lo que son los cofrades habituales de la Semana Santa, cómo se vive ese día que uno saca su vocación, y sin embargo después, cuando llega el momento de la resurrección, es como si ya nos quedáramos relajados, ya como si no le diéramos esa importancia, y es algo que existe. Y luego con respecto a la relación con los directores espirituales, es porque es algo que en general, como bien dices tú, como no significa que sea en todos sitios, sí existe a nivel general, pero entonces era para dejar muy claro que realmente somos una sociedad laica eclesiástica, dependemos de la Iglesia, y por tanto la Iglesia, que es piramidal y que tiene esa jerarquía, es quien debe de... Pero hay otra cosa que tengo yo aquí, que es sobre el patrimonio, y que tiene mucho que ver con este congreso. Este congreso, que es sobre lo que es, está patrocinado, está impulsado, ha sido gracias a que el Ayuntamiento de Marchena lo ha impulsado. Y lo impulsa con unos objetivos posiblemente turísticos, con unos objetivos de proyección turística, ¿no? Hay una cuestión que está muy clara, y es que el patrimonio más importante que existen, sobre todo en los pueblos andaluces, es un patrimonio de la Iglesia, y es un patrimonio que gracias a la labor de las hermandades fundamentalmente se ha conservado, si no se conservaría, y se está manteniendo, y se está incluso multiplicando. Pero ese patrimonio es el que realmente puede ser potencialmente, a nivel social, puede ser un impulsor grande de una economía que podía suponer. Y eso hace que de alguna forma, no digo manipulen, ni manejen, ni nada de eso, sino que quieran de alguna forma sacar un cierto beneficio de eso también a nivel de gestión política. Sin embargo, por ejemplo, en este caso de este congreso ha sido una simbiosis. Yo creo que ha sido una simbiosis, ha sido una perfecta simbiosis, en la cual nos hemos conocido la Semana Santa de los demás, y ha sido precisamente por el objetivo del turismo, ¿no? Pero muchas veces las hermandades y los consejos de hermandades nos sentimos un poco remisos a ser como, o sea, decimos, no es nuestra misión el tema de ser, de difundir nuestra Semana Santa, sino de vivirla, ¿no? Y en ese sentido, el patrimonio que tenemos en las iglesias, que además son gerentes, los párrocos de todo ese patrimonio, a fin de cuentas, y las hermandades, el ponerla al servicio, vamos a llamarlo del turismo, de lo que sea, muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, en Morón, el otro día vimos la maravilla que habían hecho allí en la ermita, ¿verdad? En Écija hay varios museos parroquiales y tal. Entonces, el enfoque de poder hacer que ese patrimonio se rentabilice para que los pueblos también, los ciudadanos todos, los ciudadanos también, de alguna forma, se beneficien de la labor que hacen las hermandades a esos niveles. ¿A vosotros qué os parece? Yo creo que el sacerdote, que es el gerente de... No, en mi parroquia no hay patrimonio, sin embargo la hermandad de nuestro Padre Jesús tiene un inmenso patrimonio. Lo tienen muy cerrado porque hay que guardarlo mucho, pero siempre que llega alguien, aunque no tengan en la Junta uno destinado, había tener un diputado de turismo o algo por estilo, no tengan pero siempre hay personas cercanas dispuestas a, cuando llega alguien que dice, oye, que quiero ver, lo enseñan, sí, lo enseñan. Lo que pasa es que por allí, por mi parroquia, circulan poco los turistas porque aquello era era extrabarrio, extramuros en tiempo. Aquí el principal patrimonio está aquí en la parroquia de San Juan, que además tiene el Ayuntamiento de Turismo puesto azafatas, y yo tengo entendido que cuando hay alguna solicitud, lo dice Concha Carmona, la delegada de turismo ahí, que hay muy buena disposición. Además, no solamente hay buena disposición, sino que además se sienten gozosos. Que le pidan que el turismo vaya a ver aquello,
y por el sentido contrario. Y si no se lo piden, yo creo que se sienten un poco celosos, porque han ido a otro sitio y no han ido a ver lo suyo. Creo que aquí hay, en términos generales, Enrique puede muy buena disposición a demostrar lo que hay. Estoy de acuerdo con el padre Javier. Últimamente creo que tenemos 4 o 5 hermandades que han puesto su patrimonio histórico a disposición de ese turismo que está viniendo, con unas premisas que es una limosna que van dejando los turistas, y bueno, se pone una persona que lo único que hace es abrir las instalaciones, las casas de hermandades o el templo, y esos turistas pues admiran el patrimonio espiritual e histórico que tenemos en las hermandades. Curiosamente, yo, si me permite, estoy de acuerdo con el padre en lo que ha dicho respecto de esa utilización, pero no debemos olvidar una cosa. Nuestro patrimonio no está enfocado y no se ha creado con vistas al turismo. La misión de las hermandades y, por ende, de los consejos de hermandades no es fomentar el turismo. No está en nuestros genes. Si las autoridades públicas, que tienen la obligación de cuidar y fomentar el turismo, quieren fomentar el turismo, tendrán que hacer acuerdos con nosotros. Pero no puede ser que, es cierto lo que dice el padre, que nos sentimos orgullosos de enseñarlo. Claro que nos sentimos orgullosos. Y si va a ver a la cofradía de mi barrio, pero no viene a la mía, pues yo me voy a sentir un poco, ¿qué pasa? Que lo mío no tiene valor. Pero no podemos caer en la tentación de que por una limosna nos ponemos a enseñar el patrimonio, porque realmente no es nuestra misión. Si tenemos un Cristo antiguo que sacamos con mucha devoción, nosotros no hemos comprado el Cristo, no hemos hecho el Cristo para que vengan los turistas. La misión es creer en Dios, rezar a Dios, ayudar al prójimo, pero no es realmente nuestra en nuestros fines, es fomentar el turismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no somos entidades turísticas que lo que pretendemos sea que por una entrada, una limosna, una compensación, tengamos que tener abierto y disponer de un personal para que aquello esté, porque eso nos conlleva tener que tener seguro, tener que tener medidas de seguridad, tener que tener alarmas, con lo cual nos crea un problema que no tenemos. No somos entidades turísticas, el turismo no es nuestra obligación, es obligación de las entidades civiles, de los ayuntamientos, de la Junta o de Diputación o del Gobierno central. No esa es nuestra misión. Si el Gobierno, organismo público encargado de hacer el turismo, quiere hacer turismo con las obras de arte, propiedad de las hermandades y por ende propiedad de la Iglesia, tendrá que hacer acuerdos como lo hace con el arzobispado, como lo hace con una entidad privada, que el convento, el antiguo Palacio de los Duques de Palma, tiene que ser visitado y tiene que hacer un convenio. Pues tendrá que hacerlo. Y no se nos puede achacar a nosotros que mantenemos ocultas las obras de arte, porque realmente no las mantenemos ocultas. Están sirviendo para el fin al que fueron creadas, que es para el culto. Bien, pero de todas formas, habría posibilidades, ya que se está organizando, las hermandades se han organizado al final como consejos generales de hermandades, que son entes supra hermandades, ¿no? Ya una vez organizado así, ¿no sería interesante a lo mejor articular algún medio, alguna fórmula, para que todo ese patrimonio que está ahí precisamente rindiera no a nivel turístico, cuidado, sino que a través del turismo hubiera unos ingresos para las obras de caridad que realmente tienen que hacer las hermandades. Las hermandades están haciendo muchísimas obras de caridad y además han hecho en esta época, en este tiempo de carestía que hemos vivido y de crisis, ha sido fundamental la labor tanto de Cáritas como de las hermandades, ¿no? En ese ha sido algo impresionante lo que las hermandades han movido. Supongo que en los demás sitios igual. Entonces, eso está ahí, esa labor. Sí, pero esa labor, yo creo que si el poner en valor todo eso que se tiene en las hermandades, bueno, posiblemente sería una forma también. Pero es lo que dice Rafael. Tendría que haber un convenio con el arzobispado o algo para que percibiéramos. O directamente con las hermandades. No tiene que ser directamente con las hermandades, vía consejo de hermandades. No tiene ningún sentido. Verás, ese día va a ser lo de la conmemoración del 400 aniversario del voto concesionista. Se van a poner, el martes tendremos un pleno del consejo de hermandades, unas 4.000 sillas. Va a haber dinero, va a tener que, no sé, un precio simbólico, 5 euros, 4 euros por cada silla. Va a haber un dinero. Pero ¿qué ocurre? Ese dinero está destinado íntegramente a Cáritas. Pero no hacemos la procesión magna con vistas de conseguir dinero. Se hace la procesión magna y ya que se hace,
hacemos eso. Pero ¿qué ocurre? Que como los órganos de gobierno de administración no ponen dinero suficiente para pagar los gastos, si tú tienes que pagar los gastos de contratar la silla, de poner seguridad, de cuidar aquello, de poner voluntarios, los gastos se llevan el ingreso. Por tanto, no es el turismo con respecto de nuestros bienes de valor cultural, no es suficiente, porque los gastos que conlleva el turismo en sí mismo se llevan los ingresos que podían producir las visitas turísticas. Por tanto, las visitas turísticas a nosotros, aparte del orgullo de sentirnos que han venido a visitarnos, no nos da nada más, ni siquiera el dinero que nos permita dar algo de caridad. La caridad que están haciendo las hermandades se hacen con cargo a su propio trabajo. No se hace con cargo a que el órgano público te permita hacerlo, se hace con cargo a su propio trabajo. Y es verdad que se está haciendo mucha obra de caridad. Eso se está haciendo también. En la obra de caridad, el Consejo, junto con las hermandades de Marchena, ha tenido recientemente una recogida de alimentos masiva, es decir, han salido todos los miembros de juntas de gobierno, todos los consejeros, y en los distintos supermercados pues se han cogido 5.098 kilos de alimentos que se han distribuido por Cáritas. Entonces, se está haciendo toda la obra de caridad que se puede hacer con el personal que tenemos. Pero esto, yo no estoy defendiendo al turismo, ni muchísimo menos, pero lo que sí es verdad que cuando se planteó, había hermanos mayores que estaban muy reacios a admitir ese planteamiento. Y cuando vieron que hermandades señeras de Sevilla, como puede ser la Macarena o el Gran Poder, lo hacen, y la empresa que viene y trae a los turistas pone la azafata, paga la azafata, que van explicando todos los tesoros que tienen las hermandades, pues ya te digo que hay 3 o 4 hermandades que no les... Claro, pero al fin y al cabo, fíjate cómo vuelve a lo que yo he dicho antes, con compromiso con la autoridad civil que se encarga del turismo. Cuando la autoridad civil que se encarga del turismo y trae, se llaman turcofrades, y trae a los cofrades y por cada a los turistas, por cada turista que entra en tu iglesia, sin que a ti te cueste dinero, te dan 1 euro, sí, ahí sí, pero viene de un compromiso con la autoridad civil. Sin ese compromiso con la autoridad civil, que es la que tiene esa capacidad. Claro, Curro, ¿querías hablar? Sí, de todas maneras, la pregunta quizás de las más importantes, que todas son importantes, pero esta es muy importante. El tema de, yo recuerdo hace muchos años, bastantes años, estábamos en el Consejo entonces yo estaba en el Consejo, teníamos muchas relaciones con el Consejo de Sevilla. Antonio Ríos Ramos me decía que el día que en Japón, en la guía de Japón de turismo, figurara la Semana Santa de Sevilla o de cualquier población o lo que sea como uno de los tirones turísticos tal y cual, ese día se había acabado muchas de las intimidades y de lo que es realmente nuestra Semana Santa. Eso lo decía en plan demasiado tremendo, pero la realidad es que hoy hemos llegado a eso, 30 años después hemos llegado a eso. A mí no me importa que me nombren Semana Santa de interés turístico que quiera, que Osuna me la vendan como quiera, la Semana Santa de Osuna me la vendan como quiera, todo me parece bien. Para eso están los ayuntamientos, para eso tienen sus departamentos, tienen sus concejalías de turismo, todo eso, y que además no cabe duda que precisamente la Semana Santa es el acontecimiento, por lo menos en Andalucía, que más, la industria que más dinero genera para la hostelería y para otros factores, bueno, o para los profesionales de la cera o de la plata o de lo otro, del bordado, de muchísimos profesionales, ¿no? A mí eso no me importa, pero el yo llegar a convenio, y lo está diciendo a un convenio, me parece perfecto, pero tendríamos que llegar a convenio la ciudad entera. Por ejemplo, yo he estado este verano Zamora, Tordesillas, Cáceres, y tienen museos de Semana Santa, pero museos de Semana Santa de todas las hermandades, ¿eh? Y allí hay imágenes y hay enseres de todas las hermandades permanentemente, y eso no lo explota la Junta de Castilla o lo explota la Junta de León, es
la Junta de Cofradía, y la Junta de Cofradía es la que percibe unos dividendos y después los reparte entre las hermandades. Entonces nosotros podíamos tener, ya hace muchos años, y estaba José Antonio Cabello de presidente, hicimos un borrador e intentamos llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Osuna para hacer un convenio no solo de las de eso, sino las visitas regladas de las iglesias. Osuna, un pueblo que parece que no, pues, tiene todavía, me parece que son 21 templos, en los cuales pues hay 10 o 12 que se podían tranquilamente visitar público, ¿no? Regladamente, turísticamente. Pero claro, ¿cuál es la contrapartida? Porque las hermandades tenemos un patrimonio riquísimo, extraordinario, pero nos cuesta nuestro dinero y mantenerlo. Manda tú una solicitud al Instituto de Patrimonio Histórico para que te restauren tu manto, ¿verdad? Que te dicen inmediatamente que, primero, que no hay fondos, y segundo, si tu iglesia en Osuna, hemos hecho en los últimos años, yo no sé, 2.000 o 3.000 de las antiguas, en los últimos 20 años, 3.000 millones de pesetas se han gastado en restauraciones, privadamente. Ha salido todo de las hermandades, de la iglesia y del general, de los ciudadanos, de los vecinos de Osuna. Nosotros no hemos, excepto unos fondos europeos que conseguimos para San Agustín y para San Pedro, lo demás todo salió de eso. Cuando hemos hecho alguna solicitud, nos han dicho la obligación que tenemos los que disfrutamos y somos propietarios del bien de mantenerlo correctamente. Eso cuesta trabajo asumirlo, pero nosotros lo hemos hecho, ¿no? Convenios sí, pero sin tocar nuestra idiosincrasia, nuestros cultos, nuestras cosas. Y nuestro museo puede existir, pero puede existir como visita y como recurso también para nuestro beneficio, no para el turismo general, que a mí el turismo general pues es importante y es una de las industrias más importantes y este país está saliendo gracias al turismo para adelante, pero las hermandades tenemos que tener mucho cuidado en qué nos metemos. Llevamos 64 minutos. Si nos dan la luz, si nos puede dar la luz, por favor, vamos a dedicar 6 o 7 minutos, por lo menos, ¿no? Digo yo, para que las personas que han estado escuchando el debate, bueno, pues el que quiera preguntar alguna cosa o el que quiera exponer alguna cosa o quiera sumarse a algún comentario, que pueda hacerlo. ¿Hay alguien que quiera que desee preguntar algo? Andalucía del mandato del año 85, en los temas que tratábamos entonces. Todo el mundo lo tiene muy claro. No hay nadie, se ve perfectamente que hay. Pues entonces vamos a hacer una última pregunta y ya no nos vamos. Yo quería preguntar una cosa, y es por qué estamos hablando de Semana Santa de interés turístico nacional y Semana Santa de... Eso implica que son Semana Santa en nuestros pueblos, además lo vimos el otro día, lo hemos visto esta mañana, cada una que tiene sus propias peculiaridades, muchas de ellas hermosas peculiaridades, muchas que se han perdido y que se están perdiendo torpemente. Y yo pregunto, si queremos una Semana Santa de interés turístico nacional y queremos que nuestras Semanas Santas sean tan peculiares, y además deberíamos de intentarlo, ¿por qué cada vez desde mediados del siglo pasado para adelante estamos mimetizando la Semana Santa de Sevilla? Estamos obsesionados, de alguna forma, con importar las cosas de Sevilla, cuando hay tantas cosas en nuestras Semanas Santas que han ido desapareciendo por eso. No sé si habrá ocurrido en Morón, eso ha ocurrido, yo creo, en general ha ocurrido en todos los sitios. Bueno, si te digo los pueblos de las Jarafes, la segunda Semana Santa de Sevilla, ¿no? Si te digo en nuestros pueblos, yo creo que todos, de alguna manera, hay pasos sevillanizados y hay cuadrilla de costaleros sevillanizadas y hay muchísimas cosas. Sevilla tiene cosas extraordinarias, es muy difícil de llegar a ellas en algunas, pero en los pueblos, pues a trancas y barrancas se siguen conservando situaciones y costumbres. Yo creo que Osuna en eso no ha evolucionado mucho, y no ha evolucionado mucho, entre otras cosas, porque depende también de la economía. No es lo mismo
un pueblo, estamos hablando de Osuna, yo no sé, Morón también ha decrecido económicamente y en población y todo como nosotros quizás más. Nosotros la palabra de los últimos tiempos más pesimista que tenemos allí es Osuna está muerta. Pero es que sigue, que la burbuja sigue pinchada y que esto que lo otro tiene unas connotaciones sociales, la ha tenido históricamente bastante, que tú las conoces perfectamente, ¿no? El latifundio, la división de la sociedad. Bueno, Osuna tiene una cosa que mucha gente, usted debe escuchar Ducado Osuna y el Ducado Osuna y el país de Osuna bueno, pues ustedes creen que hay 10 hermandades de penitencia y 5 de gloria, y no conozco ni una sola, y yo soy investigador, historiador, de que me gusta la historia de las hermandades de mi pueblo, de que haya habido alguna, ¿cómo te diría yo?, patrocinio del Ducado de Osuna a la Semana Santa y a las hermandades de Osuna. No hay nada. Hay, por ejemplo, hermandades en Córdoba, en Sevilla, en muchos pueblos, de que los duques de Osuna han hecho algo. La Virgen de los Reyes, por ejemplo, pues hay un manto donado por la duquesa de Osuna y de enseres y de cosas. Bueno, pues Osuna nunca. Entonces quiere decir que ha sido un pueblo complicado siempre. Yo tengo una palabra también que digo que Osuna supervive, y supervivimos la Semana Santa, y que me gusta la Semana Santa de Osuna hasta en su desorganización. Ustedes habréis visto que hoy hemos hecho aquí un esfuerzo, pero que la Semana Santa de Osuna no es la alegría. Yo he visto, que me he quedado nubilado viendo la Semana Santa, aparte que ha sido espectacular, de Écija, ¿no? Y esa brillantez que tiene, esa alegría, hay que comparar ciudades con ciudades. Entonces, Écija es una ciudad, no digo que esté en la cumbre, pero, hombre, comparado con Osuna hay una diferencia muy grande en economía y en todo, ¿no? Pero quiero decirte con eso que si seguramente hubiera más dinero en Osuna, posiblemente habíamos intentado comprar más cosas, restaurar más cosas y copiar más a Sevilla. Eso yo he observado también en Morón, que Morón también sigue fiel a su idiosincrasia, a sus costumbres, y en parte también yo pienso, mi humilde opinión, que no lo conozco, que es que permanecemos muy ahí. Más parados. Sí, lo que pasa es que esto no se puede evitar. Indiscutiblemente, a la capital hay que ir. La Semana Santa de Sevilla es maravillosa. Yo no puedo hablar mucho porque yo de mi pueblo sí conozco toda la Semana Santa, de Sevilla no la conozco. No sé si afortunadamente o desgraciadamente. Sí quiero pediros una disculpas porque por lo visto esta mañana el vídeo no sé lo que ha pasado, que no se ha visto bien. La verdad que el vídeo venía más que probado, no sé qué motivo ha ocurrido, me han dado muchas quejas. Quiero decir que no es culpa nuestra. Se ha visto bien. Se ha visto bien, lo que pasa. No sé, yo aquí se estaba viendo bien, pero al ponerse en la pantalla, yo creo que las imágenes están hechas para que me han pedido que lo diga y lo estoy diciendo. Os pido disculpas si no lo habéis visto bien. Bueno, yo, por terminar con el tema que hablábamos de mimetizar a Sevilla... ¿Has terminado? Sí. Bien, por terminar con el tema de mimetizar a Sevilla, realmente Sevilla tiene más, pero no necesariamente mejor. Sí. Tenemos que entender eso, ¿eh? Sevilla tiene más, pero no necesariamente mejor. De todas formas, a mí me gustaría dejar un punto de decir, a ver, no tenemos que copiar todo lo de Sevilla, pero tampoco tenemos que mantenernos en tradiciones que realmente no son tradiciones. Tradición de la memoria histórica personal, que estamos hablando de 40, 50 años, como decía en la ponencia anterior. No son tradiciones. Cuando nos encontramos con una cuestión, un ejemplo, yo me encuentro con un Cristo de la Esperanza, que de 1520, y en 1700 le habían cerrado los brazos para articularlo. Y ahora lo llevo a Madrid a restaurar. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos con los brazos articulados o lo volvemos a poner con los brazos fijos para hacer un crucificado? Porque si nos vamos a la tradición última, lo tenemos que dejar con las bisagras. Si nos vamos a cómo fue creado, lo tenemos que dejar. Esto es una anécdota. Esto de los brazos articulados es una anécdota. Lo digo porque la tradición
llevamos 3 años haciendo un acto y ya nos parece tradicional. Tenemos que poner en perspectiva lo que es la tradición. Hay que copiar de Sevilla y de cualquier sitio del mundo lo bueno y mantener lo bueno que tenemos. Esa es mi opinión, quizás por terminar ese tema de mimetizar. Se está mimetizando en muchas cosas, hasta Zamora. Nosotros, Écija, está lo suficientemente lejos de Sevilla y de Córdoba como mantener una burbuja, pero realmente lo que es bueno tenemos que copiarlo y lo que es bueno nuestro tenemos que mantenerlo. Es mi opinión. Sobre este tema, y antes de cerrar, yo tengo que decir que Marchena, gracias a Dios, no se ha sevillanizado en exceso. Hay pequeñas cosas, pero se están restaurando otras muchas que son enseres y muy antiguos, estandartes, y sin sevillanizarlo, sino fielmente copiando lo que es el enser en sí. Y bueno, la prueba la tenemos pues en el paso con el dosel del Santísimo Cristo de San Pedro. Es una maravilla y ver al Cristo por la calle Orgá, por ejemplo, y en ese instante está retrocediendo en el tiempo 300 años. Es decir, se ha mantenido exactamente igual que en sus orígenes. Y además Sevilla es muy moderna. Sevilla se repobló de imágenes en el año 46, 47, 48, o sea que tampoco tenemos una Sevilla histórica tan importante. Y la influencia de las modas, claro. Sancho Ojeda revolucionó en los primeros del siglo XX la Semana Santa y bueno, gracias a eso se ha enriquecido la Semana Santa de Jerez, de Écija, del otro lado, ¿no? Con tal cantidad. Pero, y fijaros una cosa, que Sevilla, las personalidades que había en Sevilla de la Semana Santa, empezamos a cuantificarlas y normalmente no son de Sevilla, son personas foráneos que han llegado fuera de Sevilla. Hay muy pocos, de verdad, incluidos los imagineros, ¿no? Muy bien. Como empezamos aquí por mi derecha, acabamos allí por mi izquierda, acabamos con Curro, con los comentarios de Curro, porque ya es hora y viene alguien más. Que muchas gracias a todos y gracias a los de la mesa, al señor de la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación, Rafael Benjumea y Antonio Romero Pintado van a entregar el detalle conmemorativo solamente a 2 de ellos, porque ya los otros han participado, ya lo tienen de intervenciones anteriores. Así que hace entrega a don Francisco José Fernández Pro Ledesma. Me ha tocado a mí. Y a don Juan Manuel Vicente Moreno.